Buenos días, estamos haciendo este estudio bajo la forma de video acerca del pecado que se observa en muchas personas que están metidas dentro de la iglesia. Se trata de vidas que, habiendo confesado a Cristo, según puede verse, no han sido transformadas. Estas personas forman parte de la iglesia, pero sus estilos de vida no se diferencian en nada del estilo de vida de un incrédulo. Nos preguntamos a qué se debe esto y llegamos a la conclusión de que el pecado en realidad no es el mayor problema de la iglesia, sino que es la consecuencia de una tragedia mayor, y que es la enorme cantidad de gente que está metida dentro de la iglesia, que cree que es salva, pero que en realidad no lo es. Y hay una enorme diferencia entre creer que somos salvos y saber efectivamente que somos salvos. Veremos cómo la Biblia no solo nos dice cómo ser salvos, sino también cómo podemos conocer que somos salvos. Este video va a aparecer publicado en mi blog, que es un blog cristiano, cuya dirección va a aparecer ahora al pie del video, en el zócalo, y la dirección es escudriñandolabiblia.blogspot.com. Mientras no se prediquen herejías, todas las formas de predicar merecen respeto, aunque nos guste más una forma que otra. Algunos predicadores predican más sobre la desobediencia y la ira de Dios, mientras que otros predican más sobre el amor y la gracia. De esta diversidad surge un mensaje completo y eficaz. Está bien que se predique sobre ambas cosas mientras no se ponga un énfasis extremo en una cosa en desmedro o detrimento de la otra, lo cual desde ya constituye una herejía. Resulta igualmente herético presentar a Dios como un Padre amoroso y perdonador de todo cuanto hagamos porque su gracia todo lo permite, herejía llamada antinomianismo, tanto como presentarlo como un juez implacable, premiador de nuestros aciertos y castigador de nuestros errores, herejía llamada legalismo. El pecado debe ser puesto en evidencia y combatido dentro de la iglesia, pero si lo único que hacemos es esto, entonces vamos a vivir limpiando las telarañas y jamás vamos a cazar a la araña. Sucede con los países que, al no apostar nunca a la educación y a la redistribución del ingreso, viven construyendo cárceles y, al igual que la delincuencia, el pecado es un problema, pero no es causa sino consecuencia de una tragedia mayor. Ya veremos cuál. Como muchos se habrán dado cuenta, yo suelo hablar más acerca de la gracia que de la ira de Dios, aunque en mi blog se van a encontrar con varios estudios donde hablo también acerca de las consecuencias de desobedecer las leyes de Dios. He decidido dar un paso más e invertir más horas en estudios y prédicas donde intento explicarle a la gente cómo puede ser verdaderamente salva, ya que, según entiendo, la iglesia está repleta de gente que cree que es salva, pero que en realidad no lo es. El pecado que se ve en la iglesia, creo yo, es la consecuencia de muchísimas vidas que, a pesar de haber confesado a Cristo, jamás han sido transformadas. El pecado es solo la punta del iceberg, es decir, solo es la consecuencia de una tragedia mayor y es la gran cantidad de gente que está metida en la iglesia y que en realidad no es salva. En un estudio que hicimos hace algún tiempo llamado Dentro de la Iglesia pero no salvos, puedes acceder a él en la pestaña que se encuentra en la parte superior del blog llamada Prédicas del autor del blog, identificamos en su momento 4 categorías de falsos cristianos que están metidos dentro de la iglesia, respecto a los cuales la misma Biblia dice que no son salvos, y son los tibios, según Apocalipsis 3:15 al 16, los antinomianistas, según Mateo 7:22 al 23, la cizaña, según Mateo 13:24 al 30, y los anticristos, según 1 de Juan 2:18 al 19. No vamos a hablar nuevamente en este estudio sobre cada una de estas categorías. Solo diremos que mientras los falsos cristianos presentados en tercer y cuarto lugar, que son la cizaña y los anticristos, son siervos de Satanás, es decir, obreros fraudulentos, según 2 Corintios 11:13 al 14, los que mencionamos en segundo lugar, es decir, los antinomianistas, creen que pueden vivir su vida como quieren porque Dios igualmente los usa. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa frase? Vamos a concentrarnos entonces en los cristianos nominales, es decir, los cristianos solo de nombre, que mencionamos en primer lugar, y que son los tibios. En el libro de Apocalipsis podemos leer en Apocalipsis 3:15 al 16 lo siguiente: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Este pasaje de Apocalipsis que acabamos de leer habla de las tres temperaturas espirituales, que son frío, caliente y tibio. Los incrédulos serían los fríos, mientras que los creyentes llenos del Espíritu Santo son los calientes. Centrémonos entonces en los tibios. Estos cristianos tibios, como hemos dicho, son cristianos nominales, es decir, solo de nombre. Algunos de ellos saben que no son salvos, pero hay otros que creen que son salvos, pero están engañados. La pregunta sería, ¿cómo es que estos falsos cristianos, que no son salvos, están metidos igualmente dentro de la iglesia? Para contestar esta pregunta es necesario que veamos cómo se logra la salvación de acuerdo a la Biblia. Somos salvos por gracia por medio de la fe en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4 y no por obras, como escribe Pablo en Efesios 2, 8 al 9 y Tito 3, 5. Ya que la mencionamos, vamos a definirla. La gracia es el favor inmerecido de Dios por medio del cual podemos ser salvos, podemos obedecer, aunque no de manera perfecta, los mandamientos de Dios y podemos llevar una vida con la santidad que Dios exige. La gracia es la actividad unilateral llevada a cabo por Dios, por medio de la cual Él está atrayendo todo el tiempo las almas hacia sí mismo. Siendo la gracia la causa de la salvación, accedemos a ella por medio de la fe, como lo establece Pablo en Romanos 5.2, fe en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4. Cuando oímos el Evangelio con fe, es decir, cuando lo creemos junto con la salvación, recibimos al Espíritu Santo, como lo escribe Pablo en Gálatas 3.2, el cual no solo viene a morar, según 1 Corintios 3.16 y 6.19, sino que además es sellado en nosotros en los términos de Efesios 1.13 al 14, Efesios 4.30 y 2 Corintios 1.21 al 22. Una vez en nosotros, el Espíritu Santo comienza su obra, siendo una de ellas la convicción de pecado en los términos de Juan 16.8, lo cual significa que cada vez que pecamos, aún siendo salvos, el Espíritu Santo nos convencerá de que hemos pecado y nos guiará primero hacia el arrepentimiento y luego hacia la confesión en los términos de 1 de Juan 1.9. Pablo dice que aquel, refiriéndose al Espíritu Santo, que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, es decir, la hará cada vez mejor hasta el día de Jesucristo, refiriéndose al rapto de la iglesia, y esto Pablo lo dice en Filipenses 1.6. Es Dios morando en nosotros el que produce dentro nuestro tanto el querer dejar de pecar como el hacer, es decir, el que podamos lograrlo por su buena voluntad, como escribe Pablo en Filipenses 2.13. Aquellos cristianos que habiendo confesado alguna vez a Cristo continúan en un estado de tibieza espiritual, el cual se manifiesta en una forma de vivir ambigua, como suele decirse, con un pie en la iglesia y con el otro pie en el mundo, no tienen al Espíritu Santo morando consigo, es decir, no son salvos. El Espíritu Santo jamás comenzó en ellos obra alguna, motivo por el cual mucho menos podrá perfeccionarla en los términos de Filipenses 1.6. Pero si estos cristianos confesaron alguna vez a Cristo, la pregunta sería, ¿qué fue lo que falló? Entonces, el Espíritu Santo se recibe por el oír el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4 con fe. Esto lo establece Pablo en Gálatas 3, donde podemos leer: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, sin fe el Espíritu Santo no puede recibirse, conforme surge de Juan 14:17. Esto sucede con una innumerable cantidad de personas que han confesado a Cristo, pero lo han hecho sin fe, es decir, sin creer en el Evangelio presentado en 1 Corintios 15, 3 al 4. Por más gracia que haya, y vaya si la hay, sin fe, la salvación no se perfecciona por dos motivos. El primero es que la fe es el boleto de entrada a la gracia, conforme surge de Romanos 5:2, y ya sabemos que la gracia es la causa de la salvación, conforme surge de Efesios 2.8. Y el segundo motivo es que sin fe es imposible agradar a Dios, conforme surge de Hebreos 11.6. Por más que confesemos a Cristo, si lo hacemos sin fe, la salvación no acontece. Un supuesto cristiano que ha confesado a Cristo sin fe continuará llevando un estilo de vida igual de pecaminoso que un incrédulo. Pablo escribe en 2 Corintios 13:5 lo siguiente: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Para tener la certeza y la seguridad de nuestra salvación debemos examinarnos a la luz de las Escrituras. Al respecto, el apóstol Juan escribe en 1 Juan 5:13 lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.
La frase "estas cosas", utilizada por Juan en el pasaje que acabamos de leer, se refiere a todo el libro de Primera de Juan. Y si estudiamos detenidamente esta epístola, encontraremos que la misma consiste en una serie de pruebas a la luz de las cuales cada creyente debe examinarse a sí mismo. Juan nos da algunas de las características más importantes de una persona que de verdad es cristiana. Y debemos comparar nuestra vida con lo que Juan ha escrito acá, en una pestaña denominada Evidencias de una verdadera conversión. En la parte superior de mi blog podrás ver un estudio al respecto. No obstante, si comparamos nuestra vida con las Escrituras, seguramente vamos a encontrar más de una contradicción, porque aún los verdaderos cristianos continuamos pecando después de ser salvos, conforme surge de 1 Juan 1:8. El apóstol Juan escribe en 1 Juan 1:6 lo siguiente: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La palabra andamos en tinieblas, utilizada por Juan en este pasaje que acabamos de leer, proviene de la palabra griega peripateo, donde pateo significa caminar y peri significa por todo lugar. El verbo también se encuentra en tiempo presente, lo cual implica continuidad. Con lo cual Juan se está refiriendo a una forma de andar continua. Lo que Juan está enseñando es lo siguiente: si decimos que somos creyentes, pero vivimos con un estilo de vida que contradice lo que Dios ha revelado en su ley, mentimos cuando decimos que somos creyentes. Un cristiano verdadero, como hemos dicho, continúa pecando aún después de ser salvo. En 1 Juan 1:8 al 10 podemos leer: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si no reconocemos que tenemos pecado, no somos creyentes, dice Juan. El creyente verdadero va a vivir un estilo de vida, en los términos de 1 Juan 1:6, que poco a poco se va a ir conformando más y más a lo que Dios nos ha revelado acerca de sí mismo y acerca de su voluntad en las Escrituras. Pero el creyente verdadero va a reconocer el pecado en su vida. En los términos de 1 Juan 1:8, él va a vivir una vida de arrepentimiento y además él va a practicar la confesión en los términos de 1 Juan 1:9. Un creyente es una persona quebrantada que siempre está reconociendo sus fallas, que siempre está arrepintiéndose de sus fallas y confesando sus fallas a Dios y aún a los hermanos. Es una persona que puede discernir cuando peca. Un cristiano no es perfecto. Un cristiano va a luchar con el pecado toda su vida. Un cristiano puede caer incluso en el pecado, pero un cristiano no puede vivir constantemente, año tras año, practicando el pecado con un estilo de vida similar al de un mundano, sin disciplina o sin quebrantamiento. El cristiano verdadero, cuando peca, Dios, que es su Padre, le va a hablar. Muchas personas creen que la confesión consiste simplemente en decir: oh Dios, perdóname porque he pecado. Esto desde ya no es confesión. La palabra confesión proviene de la palabra griega homologeo, compuesta a su vez por dos raíces también griegas. Homo, que significa lo mismo, y logeo, que significa hablar. O sea que la palabra confesión significa hablar lo mismo. ¿Hablar lo mismo que quién? Hablar lo mismo que Dios. Solo cuando somos capaces de hablar lo mismo que Dios hablaría acerca de nosotros estamos confesando, lo cual implica la difícil tarea de vernos como Dios nos ve, para bien y para mal. La confesión solo tiene lugar cuando oramos de la siguiente forma: Señor, perdona porque la semana pasada he murmurado contra tal persona, porque este mes no he diezmado lo que correspondía, o porque ayer por la noche miré pornografía en internet, evitando toda otra oración vaga y general. La diferencia entre un cristiano verdadero y uno falso, asimilable a este último, un incrédulo, no es el pecado, en el sentido de que mientras un cristiano falso peca, uno verdadero ha dejado de hacerlo, por lo menos desde su conversión. Por eso Pablo escribe en Romanos 3:22 al 23 lo siguiente: porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
La diferencia entre un cristiano verdadero y uno falso, asimilable este último a un incrédulo, radica en lo siguiente. Mientras un cristiano falso peca y continúa su vida como si nada, porque al no tener al Espíritu Santo morando consigo en los términos de Juan 14:17 no tiene convicción de pecado, según Juan 16:8, un cristiano verdadero peca, pero en lugar de continuar su vida como si nada, al tener al Espíritu Santo morando consigo en los términos de Juan 14:17 y 1 Corintios 3:16 y 6:19, y tener por ende convicción de pecado en los términos de Juan 16:8, confiesa, según 1 Juan 1:9, y restaura de esta manera la comunión perdida con Dios a causa del pecado. Ahora bien, un cristiano verdadero que peca, ¿responde por su pecado? La pregunta sería, para un cristiano verdadero, ¿su pecado tiene consecuencias? Si no los confiesa, desde ya que sí. Y esto lo confirma el apóstol Pablo en Gálatas 6:7, donde podemos leer: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El mundo conoce esta ley espiritual que acabamos de leer y que, como podemos ver, es bíblica, como la ley del karma, es decir, todo vuelve. Un cristiano verdadero, aunque sea salvo, cosechará, es decir, segará lo que siembre, porque, como dice Pablo, Dios no puede ser burlado, ni siquiera por uno de sus hijos. Satanás es nuestro acusador delante de Dios, según surge de Apocalipsis 12:10. Cada vez que pecamos, Satanás se presenta delante de Dios exigiendo nuestro castigo. Y acá pueden pasar una de dos cosas: o confesamos nuestros pecados, en cuyo caso la acusación de Satanás se desmorona, o en cambio decidimos escondernos de Dios e intentar compensar nuestras fallas haciendo cosas, es decir, obras para el Señor, en cuyo caso la acusación de Satanás queda firme y Dios debe disciplinarlos para enderezar lo torcido que es el pecado en nuestras vidas. El problema con los cristianos verdaderos es que nuestro primer impulso luego de pecar no es confesar a Dios nuestros pecados en los términos de 1 Juan 1:9, sino escondernos de Él e intentar compensar nuestras fallas haciendo cosas, es decir, obras para Dios. No debe extrañarnos, sin embargo, que nuestro primer impulso sea este, ya que esto fue lo que hicieron precisamente nuestros primeros padres, que son Adán y Eva, luego de sucumbir ante el engaño del enemigo. En Génesis 3:7 al 10 podemos leer: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, es decir, de Adán y de Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Los delantales cosidos con hojas de higuera que se hicieron Adán y Eva representan nuestras obras luego de pecar. Pecamos y al sentirnos desnudos nos escondemos de Dios en lugar de correr a su encuentro y confesar delante de Él nuestros pecados, e intentamos tapar nuestra desnudez haciendo cosas, es decir, obras para Él, en un intento desesperado por compensar nuestras fallas. Pero la única manera de compensar nuestras fallas no es escondiéndonos de Dios y hacer cosas para Él, sino activando por medio de la confesión de 1 Juan 1:9 el poder redentor que es eterno de la sangre de Cristo, según Hebreos 9:24 al 26 y Hebreos 10:10 al 14, derramada en la cruz una sola vez por nuestros pecados. Por eso debemos confesar nuestros pecados, lo cual no solo demuestra que somos capaces de autoexaminarnos en los términos de 2 Corintios 13:5, sino también de juzgar nuestros propios pecados. Si no lo hacemos, Dios tendrá que hacerlo por nosotros y disciplinarnos para que, como bien escribe Pablo, no seamos condenados junto con el mundo. En 1 Corintios 11:31 al 32 podemos leer: Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, y esto lo digo yo, por no habernos examinado, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Como está escrito en Hebreos 12:6 al 8, donde podemos leer: Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
Absolutamente todos los cristianos verdaderos, aún los más devotos, hemos sido y continuamos siendo disciplinados por Dios en algún momento, según surge de Hebreos 12:8. Muchos piensan que es imposible saber si dentro de la iglesia alguien es salvo o no, ya que para hacer eso sería necesario conocer el corazón y solo Dios puede hacer una cosa como esa. He escuchado esto incluso de boca de algunos sinceros ministros de Dios. Esto contrasta claramente con lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que no es necesario conocer el corazón de nadie para saber si alguien es salvo o no, porque basta y sobra con observar su comportamiento, es decir, su estilo de vida. Jesús dijo que conoceríamos a los demás, entre otras cosas, si serían salvos por sus acciones, es decir, por sus frutos. Y esto el Señor lo dice en Mateo 7, 16 al 20, donde podemos leer: por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y no por lo que dicen, es decir, ser cristianos. Esto el Señor lo dice en Mateo 7, 21, donde podemos leer: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Como hemos visto, Juan nos dijo: estas cosas les escribo para que sepan que tienen vida eterna, es decir, para que sepan que son salvos. Y lo hizo en 1 Juan 5:13. O sea, es totalmente posible saber si somos salvos o no, y esta no es una cuestión menor, porque una cosa es creer que somos salvos y otra, bien distinta, es saber que somos salvos. Y por si esto no fuera suficiente, Pablo nos dice en Romanos 8:16 lo siguiente: el Espíritu mismo, el Espíritu con mayúscula, mismo, da testimonio a nuestro espíritu con minúscula de que somos hijos de Dios. Un testimonio es una afirmación de algo. El término proviene del latín testimonium y está vinculado a una demostración o evidencia de la veracidad de una cosa. Lo que Pablo está diciendo es que el Espíritu Santo, es decir, Dios mismo, confirma nuestro espíritu de que somos salvos, es decir, de que somos hijos de Dios. A esto se le llama convicción de salvación. La salvación no es una cuestión incierta que solo será develada cuando nos toque partir de este mundo, sea por la muerte o por el rapto. Es más, si el rapto de la iglesia llega antes que la muerte, muchos se darán cuenta de que en realidad no eran salvos por haberse quedado en la tierra, y entonces será tarde. Por tu parte, debes preocuparte si desde que aceptaste a Cristo no solo tu estilo de vida no ha cambiado en absoluto, sino si además jamás recibiste de parte de Dios, sea por el medio que fuere, una confirmación acerca de tu salvación. Por su parte, los ministros, además de confrontar el pecado, deben capacitar al pueblo acerca de cómo lograr la salvación e indagar si cada integrante de la congregación ha recibido la confirmación antedicha. La Biblia explica claramente qué es lo que debe ocurrir para que seamos salvos, es decir, para que la salvación acontezca, y nos dice además cómo podemos saberlo. Bueno, llegamos al fin de este estudio bajo la forma de video. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido, y sobre todo que sea de edificación y bendición para todos aquellos que terminen viendo este video. Y nos estamos despidiendo hasta el próximo estudio, seguramente también bajo la forma de video. Dios los bendiga. Amén.